Quiero decorar un plato de cristal y pintarlo con pintura acrílica. Quiero hacer unas rosas. Voy a utilizar una pintura acrílica al agua normal y corriente de la marca Acrylex. Lo primero que voy a hacer es pintar el fondo. Voy a utilizar 3 colores, un ocre, un amarillo bastante intenso y un poco de blanco. Un pincel plano del número 10 y voy a ir dando pinceladas sueltas y rápidas sobre toda la superficie del plato. Tenemos que hacer este proceso de forma rápida y no esperar a que la pintura se seque, porque antes de que se seque quiero hacerle una textura. Para hacer la textura necesito que la pintura aún esté húmeda. Cuando todavía está húmeda utilizo un papel absorbente de cocina y voy dando golpecitos sobre la pintura para que los colores se integren perfectamente uno con otro. En el lado izquierdo superior he utilizado un color más oscuro y voy haciendo que el degradado vaya casi hasta blanco en la parte central del plato. En la esquina opuesta vuelvo a darle un poquito de oscuridad y otra vez hago lo mismo, voy dando pinceladas rápidas y sueltas, intentando, muy importante, que la pintura no se seque, por eso tenemos que hacerlo bastante rápido, y vuelvo a hacer la misma operación. Cojo el papel absorbente y doy golpecitos para que la pintura se integre. Fijaros que la textura es totalmente diferente a cuando hemos empezado, queda súper bonito. Me encanta esta técnica porque es complicado pintar un plato de cristal y que la pintura acrílica no se vaya, pero me gusta hacer platos decorativos. ¿Y qué pasa? Que yo no tengo un horno donde hornear la pintura a 800 o 1000 grados, dependiendo de la marca que utilicemos. Así que con esta técnica vamos a poder decorar platos preciosos. Eso sí, estos platos solo son decorativos, no los podemos utilizar para poner alimentos calientes sobre ellos. Ahora voy a pintar unas rosas de una manera súper sencilla. Hago una base haciendo que la parte central esté más oscura porque es el centro de la rosa. Y después otra vez utilizando pinceladas sueltas y con el color un poco más claro voy haciendo lo que es la forma de la rosa. Solo en este paso, en este momento de la pintura, solo me preocupo de la forma exterior de la rosa y del degradado de la parte interior. Ahora con el pincel, que no lo he limpiado, sigue teniendo restos del mismo color que he utilizado antes para hacer la base, lo que hago es poner un poco de blanco en la parte exterior del pincel y hago esta pincelada, apoyo el pincel y la arrastro. Voy pensando exactamente cómo quiero que sea la forma de mi rosa, voy marcando, sobre todo muy importante, la parte central para que tenga esa zona que se vea que es una rosa. Tenemos que hacer un poco circular el centro y a partir de ahí ir dando pinceladas para ir componiendo la forma final de la rosa. Si no sabemos cómo hacer la flor, os doy un consejo: buscar una fotografía de una rosa y a partir de la fotografía vais componiendo la forma de la rosa. Es una forma sencilla de saber dónde dar las pinceladas. No tenemos que preocuparnos demasiado de hacer una rosa súper perfecta que parezca una fotografía. Tenemos que hacer la intención de hacer una rosa. Con esta técnica os aseguro que os van a salir las rosas súper fáciles y además quedan preciosas. Esta, por ejemplo, el fondo se lo he hecho en varios tonos. En la parte de arriba le he puesto un poquito más de ocre. En la parte de abajo he utilizado un poquito más de este rojo intenso mezclado con blanco. Y después vuelvo a hacer lo mismo. Con el pincel sin lavar y sin mojar en el agua voy cargando la punta del pincel, que estoy utilizando un pincel plano del número 10 para hacer esta pincelada. O sea, apoyo el pincel y arrastro y levanto muy rápido y entonces los colores se van mezclando ellos solos. Es la magia de la pintura y vamos consiguiendo hacer esta profundidad. Las rosas todavía no están acabadas, después os voy a dar el truco final para que la rosa quede todavía mucho más bonita. Fijaros, esta está quedando preciosa, no todas nos van a quedar igual y os aconsejo que cuando pintamos, yo por ejemplo aquí voy a pintar 3 rosas, no todas las pintemos en la misma dirección, que cada una mire para un lado y le va a dar a la composición mucho más juego, va a quedar mucho más bonito. Y fijaros como poco a poco va saliendo la forma de la rosa. Es que quedan preciosas y son muy fáciles de hacer.
También podemos hacer pequeñas florecitas o pequeños capullitos de rosa de esta forma, haciendo la misma jugada, poniendo un color base y después con el blanco dando la intención de la forma final de la rosa. Ahora voy a hacer que la rosa tenga más fuerza todavía. Oscurezco un poco la parte central. Ahora estoy utilizando un pincel redondo de punta fina, exactamente del número 2. Cargo solamente la punta del pincel con un poquito de blanco y en las pinceladas que ya he dado voy haciendo que esas pinceladas tengan más sentido, marcando solamente la parte exterior del pétalo y trabajando muy bien la forma de la flor. Y fijaros qué bonita que queda, es que quedan preciosas y con esta técnica os van a quedar unas rosas de lujo, súper bonitas. No se trata de contornear absolutamente todo el pétalo. Tenemos que mirar un poquito, de hacerlo con un poco de gracia y marcar solamente algunas partes de los pétalos, solamente algunas partes exteriores o la punta más exterior del pétalo. No hacer como un niño pequeño y contornear totalmente la silueta del pétalo. Fijaros en esta rosa, es importante que la parte central esté más oscura y después con el pincel hacemos esto que es como si fuera una espiral y con eso vamos a conseguir que el centro de la rosa quede precioso. Ahora estoy utilizando el mismo pincel, pero la pincelada la hago de forma diferente, es como si fuera media luna. Voy a empezar a hacer unas hojas con dos verdes, un verde más oscuro y un verde más claro. Por cierto, debajo del vídeo en la caja de información tenéis todos los colores que he utilizado y también los pinceles que utilizo para hacer los trabajos. Lo hago en este vídeo y en todos mis tutoriales. Voy a hacer unas hojas, pues ya veis, súper sencillas. He cargado el pincel con dos colores, con el verde oscuro y el claro, los dos a la vez. Así voy consiguiendo una textura súper interesante en las hojas y voy haciendo pues que la hoja no sea toda uniforme y que toda tenga el mismo color. Con el mismo pincel redondo de punta fina del número 2 intento que la pintura esté un poco fluida, utilizando un poquito de agua, pero muy poquita agua, para empezar a hacer unas líneas que son tallos que van saliendo por detrás de las rosas. Vamos a dejarnos llevar, pero si por lo que sea no sabemos cómo hacerlo, os digo lo mismo que os he dicho antes, buscamos una fotografía de unas rosas que nos guste y a partir de ahí tenemos perfectamente la chuleta, podríamos decir, el apunte para hacer que nuestro trabajo quede bonito. Ahora he cargado el pincel, el mismo, el redondo de punta fina del número 2, con los dos colores y voy haciendo estas pequeñas hojitas para acabar mi composición. Ya veis que es sencillo, es cuestión de practicar un poquito y os aseguro que os va a salir y queda tan bonito. Para darle un poco de espontaneidad a la pintura, me encanta hacer un salpicado sobre muchas de mis obras. Mezclo pintura blanca acrílica con un poco de agua y voy haciendo una salpicadura y me gusta muchísimo cómo queda. Le da un punto final súper bonito, la verdad. Para proteger el trabajo voy a utilizar un barniz sintético y brillante. El hecho de que sea brillante va a proteger mucho más el trabajo y nos va a permitir pasarle un trapo húmedo por encima sin que la pintura se vaya. La verdad es que el resultado es precioso, la textura, el fondo, las pinceladas, queda tan bonito, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y claro, yo me lo he hecho con los tonos del salón para que quede bien bonito. Podemos utilizarlo para decorar, por ejemplo, con unas velas al lado y queda espectacular. Si te ha gustado, recuerda regalarme tu like, suscribirte a mi canal y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.